Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Además, se replica también por los distintos cables a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y como todas las noches de los sábados estoy con Luciano Reboredo para dar comienzo a este programa y los comentarios del caso. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, buenas noches. Listo para nuestro comentario semanal. Así es. El día de ayer, viernes, el Consejo de Lima aprobó por unanimidad, o sea, las diferentes bancadas que hay en Lima acordaron poner punto final a este, entre comillas, servicio de limpia parabrisas. Luego de la muerte de un propietario de un vehículo que fue agredido brutalmente por uno de estos, entre comillas, señores, que le clavó una tijera en el pecho y causó su deceso. Eso ha causado una conmoción, por cierto, y un debate al respecto. Porque si bien la medida de impedir de proscribir, de limitar este tipo de servicios de limpia parabrisas, que, en fin, le pongo servicios, yo no sé, porque esta es una cosa un poco obligada, un poco extraña. Una forma de extorsión, ¿no? Sí, leve, pero ese es el tema. Sí. Yo creo que es una medida que, como dicen muchos, no va a solucionar los temas de fondo, pero yo creo que hay que saludar los actos de autoridad que, ante un problema, dan un paso y permiten una resolución, por lo menos en lo inmediato. Porque mira, las grandes cosas no suceden por una gran política necesariamente. A veces son las pequeñas decisiones, y en sentido contrario también, las que van generando finalmente grandes aluviones, tempestades gigantescas. Como dice la canción, una gota con ser poca, con otra forma un aguacero. En consecuencia, cuando yo escucho críticas a la decisión de algunos alcaldes distritales y ahora a la adopción de esta ordenanza que va a tener alcance metropolitano, me parece una crítica absolutamente injusta, porque este tipo de cosas evidentemente no ayudan a enfrentar los problemas y, peor aún, te llevan a una pasividad, a no hacer nada. Y esto tiene que ver con un tipo de análisis que es lo que yo quería conversar con todos ustedes, amigos, y te planteo a ti. Hay una concepción de las cosas que todos los problemas en la sociedad tienen razones estructurales. Son los males estructurales, los problemas estructurales. Y claro, los problemas estructurales explicarían que quizás este tipo de inconductas, de delitos, responden pues a una sociedad que no distribuye bien los recursos, que es profundamente injusta, que genera pobreza, etcétera, etcétera. Con ese tipo de razonamiento, mi estimado Luciano y estimados amigos, evidentemente nos desarmamos para adoptar medidas inmediatas frente a este tipo de agresiones. ¿Por qué? Porque habrá que esperar entonces una política de reforma estructural, que no sé qué podría ser, en este caso regular el tránsito en toda la ciudad, eliminar la pobreza, ¿te das cuenta? Claro. O peor, en las visiones radicales, fundamentalistas, hacer una revolución social para que este tipo de cosas desaparezcan. Este tipo de pensamiento, que es fundamentalista, que es radical, que cree que solamente una revolución puede solucionar las cosas, es lo que la Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación y algunos líderes de opinión vienen diciendo para oponerse a esta medida, que no va a ser eficaz, que hay gente que tiene necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los argumentos son varios, pero en el fondo yo creo que todos ellos están limitando la capacidad que tiene la autoridad, en este caso el municipio, para intentar frenar y dar una respuesta a una situación de agravio que lo sentimos todos los conductores, porque vean ustedes, amigos, yo no sé si ustedes igual, cuando caminamos con nuestro carro y hay una luz roja y se acerca esta gente, uno tiene la sensación interior de ser objeto de una agresión. Es agresivo, así no se produzca. Claro. El hecho que la gente te tire el agua y empieza y tú tienes que decirle que no, ya es una posibilidad
de agresión, porque te pueden romper la luna, te pueden rayar el carro, tendrías que bajarte, entrar a un conflicto, y todo esto genera una zozobra. Yo la verdad, cada vez que veo a esta gente que se acerca, tengo yo la sensación de que algo puede pasar. No ha sucedido, felizmente, pero ya sucedió. Claro, la semana pasada con una persona que fue víctima y terminó muerto. Entonces, este tipo de cosas, que estoy seguro que lo sentimos todos, en mayor o menor medida, tiene que ser respondida por la autoridad, y me parece muy bien que la Municipalidad de Lima, por unanimidad, todos sus regidores, independientemente del color político, hayan rechazado y hayan proscrito este tipo de actividad por lo peligroso que implica para la seguridad de todos. ¿Qué te parece a ti? Sí, no, de acuerdo, Ángel. Yo creo que es un paso importante. Como tú bien has mencionado, no va a solucionar el problema de fondo, Sí. pero es una medida que muestra autoridad, que muestra que la Municipalidad de Lima ha tomado el asunto en serio. Por lo menos limita. No, y está poniendo una norma que va a ser de aplicación inmediata en todo Lima, y que va a limitar el accionar de los delincuentes, porque son delincuentes que se disfrazan, ¿no?, de personas que necesitan un apoyo, que sin duda lo deben necesitar, pero no es la forma, ¿no? Y entonces la crítica comienza por el lado que tú has mencionado, de la pobreza, del problema social que esto va a generar, y también ya por supuesto se habla del tema de derechos humanos. Sí, claro. ¿No? Y hay diferentes enfoques sociales para el asunto que lo que harían es retardar cualquier medida o la harían imposible. Sí. ¿No? Entonces, vamos más allá. ¿Qué hay con los que andan por la calle con niños alquilados para pedir limosna? Esos niños no tienen derechos. No, y no es un caso de trata de personas a escala de todo Lima, porque vemos por todo Lima gente cargando bebés. Sí, también. O niñitos que a veces dicen que están drogados para que estén dormidos todo el día, y no sabemos si es realmente su padre, No, eso su es para madre. generar una falsa conmiseración, ¿no? Sí. Claro. Y entonces este Ministerio de la Mujer, ¿por qué no interviene en estos casos y ve quién es la madre de ese niño, por qué está ahí, por qué está pidiendo limosna? En lugar de estar dedicado a promover ideologías y cosas, debería preocuparse por esos niños de Sí. la calle, ¿no? Yo creo que es momento de hablar las cosas claras, amigos, y decir que este tipo de pensamiento, que lo estamos aquí describiendo con Luciano, de personas que pretenden eludir la responsabilidad personal, la libertad de cada individuo, por causas estructurales, porque hay una violencia estructural, porque hay una pobreza estructural, porque hay una injusticia estructural, cosa que en sociedades democráticas no existe. Así es, claro. No, porque también aquí se habla de una discriminación estructural a las mujeres. No, perdón, las sociedades democráticas, por lo menos formalmente hablando, son sociedades igualitarias donde se respetan los derechos. Puede haber transgresiones, pero no es que eso sea estructural. Al contrario, ya se venció lo estructural. A diferente, por ejemplo, en sociedades no occidentales, donde el estatus de la mujer está objetivamente señalado como distinto y reflejado en la legislación o en las costumbres. Eso Claro, no sucede los entre estados nosotros, islámicos, qué sé yo. por supuesto, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, que este tipo de pensamiento nos desarma como sociedad para poder enfrentar a quienes nos agreden, a nivel chiquito, pero también a nivel de los actos violentistas que hemos vivido la próxima semana. Es el mismo pensamiento que justifica las agresiones a las policías, que justifica la toma de aeropuertos, la destrucción de la propiedad pública y privada que hemos tenido hace unos meses atrás. Claro. Y que quieren enjuiciar a las autoridades y a los policías y al ejército por actos que en última instancia provienen de una violencia que ellos están incitando y provocando. Ahora, Ángel, este tema de la delincuencia en las calles de Lima, que está creciendo sin ninguna duda, ya está llegando a límites que hay que tomar medidas, y yo creo que es un buen paso. Sí, ¿no? claro. El asesinato ayer de un sereno en Surco, No puede ser, pues. eso ya es algo inaceptable, ¿no? Que entren a robar una tienda y le metan un balazo en la cabeza a un sereno, ¿no? Un joven que está trabajando para poner orden, y que gente que va sin armas además, ¿no? Él está ahí Sí, expuesto a en una cosa realidad así, ¿no? esto es exactamente como la orden que se ha dado por este gobierno de mandar a los policías sin sus herramientas, Desarmados. ¿no? Para ser golpeados por los vándalos que sí utilizan armas, ¿no? Como son las piedras que se tiran a un par de metros, como las ondas, ¿no? Que son armas de guerra en última instancia, o estas armas hechizas, estas escopetas que causan daño irreparables, ¿no? Hay mucha gente de la Policía Nacional que ha perdido algún miembro del cuerpo, el ojo, o en fin, alguna
Tuvimos 600 tullidos, policías algún heridos tullido, claro. en estos incidentes de los primeros meses del año. Entonces yo creo que la democracia es un régimen que se basa en las libertades, en la tolerancia, en las iniciativas y la autonomía de la gente, sí, pero la clave es respetar esas reglas. Y entonces cuando alguien quiere pretender ganarse la vida imponiendo, amedrentando a alguien con limpiarle la luna, y si la persona dice no dentro de su libertad, puede ser objeto de una agresión brutal que termine con su vida o lo lesione a él o a su propiedad. Yo creo que estamos en una cosa completamente distinta. Sí, ¿no? esa limpieza de lunas, como te decía al principio, es una forma de extorsión. Sí, pues. ¿No? Porque o me das algo o ya sabes. Sí, pues, o sea, y la gente no tiene por qué estar siendo sometida diariamente, porque son muchos semáforos, uno pasa por muchos cruces, a este tipo de violencia soterrada, que ya pues ya cobraron algún tipo de víctimas, y que además nosotros sabemos, por los amigos, ustedes también que nos están escuchando, mucha gente que ha sido golpeada, que ha visto su carro dañado por esta gente que se disfraza de un humilde trabajador, entre comillas, y que en el fondo es un delincuente o una persona que utiliza pues una forma violenta para poder conseguir una cosa determinada. Lo más enemigo del Estado democrático de derecho es la imposición sobre una persona de algo, de alguna conducta. Si alguien no quiere, pues se acabó y eso hay que respetarlo. Algo de eso es una regla de oro. Ángel, en estos cuidadores de autos, ¿no? Que uno estaciona en un lugar, se lo cuido y ya estás obligado a darle algo. Claro, ahí el problema está que si tú dices no, te arañan el auto. No sabes qué va a pasar después. Claro, es otra forma de extorsión. Pero ¿no? por lo menos a menor escala. A menor escala. Claro. Pero esta sí, porque esta te puede agredir directamente, físicamente. Y ahí está este señor que lamentablemente murió a causa de uno de estos terribles individuos, ¿no? Claro, sí, pues bueno, estás vulnerable ahí sentado, él está en ventaja, ¿no? Sí, bueno, este es un tema, entonces yo sí creo que hay que saludar a la municipalidad por el gesto. Hay que tomar medidas, hay que exigirle a los ministerios que, bueno, vean este tipo de soluciones, que en todo caso, los que lamentan que se van a quedar sin trabajo, entre comillas, bueno, que vean, pues buscar alternativas, ¿no? Si hay gente ahí que es rescatable, debe haberla, bueno, darle pues alternativas. Para eso están las autoridades gubernamentales. Así es. ¿No? Me parece, pero en ningún momento, a nombre de la libertad, permitir este tipo de extorsión, chantaje que ha habido experimentos, Ángel, de involucrar, por ejemplo, a los canillitas en trabajo de seguridad ciudadana como aliados del serenazgo, de la policía. Eso hay que formas creativas, ¿no? A las señoras que venden viandas en las esquinas también darles un chaleco de la municipalidad, con lo cual se les formaliza, ¿no? Y ya se va viendo que el comercio informal, que incluso algunos recicladores trabajan en sociedad con el gobierno local. O por ejemplo, en los paraderos normales, ¿no? Públicos y privados, que se permita que la gente pues se acerque, le limpie su luna, señor, ya es diferente, ¿no? No claro. Es que te agarran en la calle y te tiran el agua primero y empiezan a... Claro, hay formas civilizadas. Sí, en todo caso, eso ya es un tema para futuro. Pero yo sí creo que hay que saludar esta medida de las municipalidades, de la Municipalidad de Lima y del alcalde de Lima. Hay que saludar las cosas como son y rechazar toda esta farfullada de preocupaciones de tipo caviar que a mi juicio realmente desarman la capacidad que tiene el Estado, la sociedad peruana para defenderse, para proteger a cada uno de los suyos. Sí, no, son los mismos llorones de siempre, ¿no? Que ya están con el tema de los derechos humanos y lo que hemos los derechos humanos no sirven para proteger ese tipo de conductas que son delincuenciales. Y el derecho humano de la gente que transita, que está en su carro, el derecho humano del pobre señor que lo han acabó muerto. Claro. En fin. O del sereno que ayer le metió un balazo en la cabeza. Bueno, el otro tema de la semana es que lo de Toledo no tiene nunca acabar. Son interminables los recursos y aparentemente pues los gringos quieren agotar todas las vías antes de soltarlo, ¿no? Si él dice, si tiene alguna salida, bueno, que la use. Bueno, a mí me preocupa realmente que a nivel del Departamento de Estado, ya no de la justicia, porque como explicamos en una ya pasó esa etapa, ¿no? La etapa judicial, ¿no? Jurídica, ¿no? De considerar que el periodo peruano de extraditar a Toledo es legítimo, ¿no? Eso pasa por un análisis jurídico. Si hay los delitos, hay las pruebas, en fin, hay una
concepción que dice que judicialmente, y eso lo dicen mira, las instancias judiciales, las cortes, y en Estados Unidos ya la corte correspondiente se pronunció a favor de la extradición de Toledo. Ahora viene ya la operación de eso, que es una función del Poder Ejecutivo, del gobierno norteamericano y particularmente del Departamento de Estado. Porque claro, puede ser justa, pero si mañana el gobierno considera que al tipo lo van pues lo van a meter en una olla, en un caldero y lo van a quemar vivo, claro, no lo sueltan. Claro, por más que el delito pueda ser justo, considera que eso no es una forma civilizada de resolver. Entonces yo tengo la impresión, acuérdate tú que hace unos programas atrás había unos intelectuales reconocidos, claro, que abogaban a favor de Toledo diciendo en esencia que no había condiciones. Que era racismo. Que era racismo, sí. Y que, o sea, eso significa que las autoridades, que el Estado de Derecho en el Perú no garantiza la justicia. Claro, ahora, Ángel, habiendo terminado la parte judicial en que ha cumplido la justicia de los Estados Unidos en reconocer la validez de esta extradición y pasado a una fase que podríamos llamar política o administrativa, digamos, sí, también correspondería al gobierno peruano presionar un poco, cosa total, que no se ha hecho, ¿no? Cosas que sí se hizo, y nos explicaba aquí Omar Chejade en un programa anterior, de que el gobierno peruano, tanto el de Toledo como el de García cuando se iniciaba, tuvieron la diligencia de enviar a determinados actores de la Cancillería y del gobierno para hablar con las autoridades y ver ya la forma en que se iba a implementar. O sea, en lugar de que esa fase se dilatara, se hizo muy rápida, ¿te acuerdas? Se hizo en la frontera, así se hizo el cambio, vino en un avión, creo un helicóptero, no me acuerdo, y rápidamente el tema se solucionó en un santiamén, como debe ser, porque ya la decisión de fondo estaba tomada, solamente había que ejecutarla. En este caso, la ejecución se está demorando más de la cuenta. Y no se ve una presión. Y no hemos visto ni a Cancillería, ni a ningún otro ministro, ni a ninguna autoridad haciendo las gestiones ante las autoridades norteamericanas que tienen que ver ya con la decisión final, a fin de que se deje pues de lado este chiste, este circo terrible. Así y finalmente, pues, sin mayores dramatismos ni cosas, el señor Toledo venga aquí a explicar qué cosa ha sucedido y someterse a la justicia, someterse al derecho, ¿no? Creo, Ángel, que de todos estos casos de presidentes y autoridades metidos en temas de corrupción, no hay ninguno tan claro ni tan probado como este. Sí, pues lamentablemente para Toledo esa es la verdad. Por eso es de que aquí ya no habría haber más triquiñuelas y la verdad se va a ver muy mal que, no sé, en algunas de esas cosas extrañas, el Toledo no venga o se siga demorando su venida al Perú. O en una de esas se escape. Y además, ¿por qué? Porque ya hay conocimiento que durante la época de Kuczynski y otros gobiernos ha habido actitudes negligentes. O sea, ha habido cosas que no se han hecho, no se han firmado documentos, no se ha acreditado una defensa, etcétera, porque la verdad, como sospechan muchos, la venida de Toledo acarrea temores en las autoridades. Tiene a varios aterrados esperando. Sí. Y una de las cosas, mira tú, que nos ha llamado la atención y el día de ayer el Comercio lo ha editorializado, es esta conferencia de prensa que uno no termina de entender. Hace un par de días, recuerden ustedes amigos, hay una noticia que nos sorprende a todos. Joaquín Ramírez, que fue secretario general el año 2016. 16, mira de qué tiempo estamos hablando, del partido Fuerza Popular, persona muy vinculada a Keiko Fujimori, fue acusada, no fue acusada, sino hubo un reportaje que se hizo en el Canal 4. Una semana antes de las elecciones. Una semana antes, cuando Keiko Fujimori tenía hasta 3 o 4 puntos de ventaja sobre Kuczynski, y de acuerdo a las matemáticas que decían los expertos, ya ese triunfo era irreversible. Fue un escándalo donde un chofer dijo de que la DEA había intervenido contra este señor Ramírez, al cual lo acusaban de ser un narcotraficante. De ahí hubo una campaña brutal por parte de todos los medios que se alineaban con Kuczynski diciendo que el gobierno de la señora Fujimori iba a ser un narcoestado. Así es. ¿No? Fue una campaña de un día, 2 días, y luego se comete un error, inclusive pegó. ¿Te acuerdas cuando se quiere llevar una respuesta?
Bueno, eso se desvaneció. Un reportaje muy raro, además, en la calle. Sí. No, los funcionarios de la DEA hablaban en la calle, no en una Sí, oficina. la DEA además rechazó. Y después negó el tema. Negó inmediatamente, pero ya estaba hecho el veneno y además, como tú recordarás, después ha habido periodistas de esa casa de noticias que han dicho que prácticamente se los obligó a dar este formato noticioso, a pesar que no habían los elementos suficientes y que era sospechoso que se hiciera justamente pocos días antes de las elecciones. Como también, entre comillas, encontraron un celular en la celda de Montesinos un día antes de la elección y ahí también... Sí, también, pero eso también acabó en nada. Eso creo que fue en la última elección. Sí, son cosas raras. Pero esto fue mucho más grave. Esto fue mucho más grave porque la verdad... Y luego se disipó todo y punto, ¿no? El señor Ramírez, tiene una investigación pendiente, pero ha llegado a ser, en las elecciones municipales del año pasado, elegido alcalde de Cajamarca, ni más ni menos. Yo sé que ya se ha desvinculado completamente Keiko Fujimori, etcétera, 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 pero se vuelve a la carga el asunto. Según me dicen algunos abogados, este mandato de incautación de bienes, que está bajo las normas de la ley de dominio, que le permite al Estado, cuando hay una investigación, tomar para sí, incautar, embargar este tipo de bienes, se habría hecho sin que esté vigente la orden judicial, cosa que en el caso de verificarse sería un verdadero escándalo, porque la policía ni la fiscalía pueden intervenir si no hay un mandato judicial. El juez que acompaña la investigación preparatoria es la voz que garantiza los derechos de los inculpados, de los procesados. Entonces, solamente se puede detener, solamente se puede incautar, solamente se puede tomar este tipo de medidas restrictivas de la libertad cuando hay una orden judicial que lo autoriza. En fin, pero lo más grave de todo no ha sido eso. La conferencia. Así es. El día 11, creo, hace 2 días, ha habido una conferencia donde el cuerpo fiscal y la policía encargada explica cómo ha sucedido todo esto, pero, oh sorpresa, nos damos cuenta de que en esa conferencia están apareciendo 2 ministros de Estado, el del Interior y de Justicia. Que no tienen nada que hacer, Ángel. Que no tienen nada que hacer, y además la foto revela que existiría... Ahí está la foto. Ahí está la foto, vean ustedes, que existiría una suerte de contubernio, de acuerdo, entre la Administración de Justicia, que es un poder independiente, y el poder político gubernamental. O alguna forma de injerencia, ¿no? Que no tiene que estar sentado ahí el ministro. Bueno, eso ha sido condenado. El diario Comercio, el día de ayer, sacó un editorial, condena este hecho. Esto es una práctica que va contra el Estado de Derecho, pero hay algo más, y esta es una sospecha que queremos decirla antes ya de concluir la primera parte del programa, que es que esta foto, esta imagen en Estados Unidos, cuando Toledo está diciendo que no hay garantías en el Perú para tener un proceso justo, es realmente perniciosa. Yo no sé si esto es una ingenuidad, yo no sé si esto es a propósito, pero esto debería ser investigado por el Congreso de la República, porque no es dable que en una actuación judicial, fiscal, que le corresponde a jueces y fiscales, intervengan autoridades responsables políticos del Poder Ejecutivo. Es cierto, esa duda queda, ¿no? Si esto ha sido parte de una ingenuidad, cosa que no creo. Sí, pues, entonces, no, porque... y esto, amigo, es lo que nos hace a nosotros sospechar, y entonces le daría a esta intervención, que es un poco fuera de tiempo, que tiene algunos bemoles, un cariz completamente distinto. Creo que esta es una materia a ser investigada, y yo espero pues que se llegue a una conclusión, y en todo caso se pide una explicación a esos 2 ministros. ¿Qué hacen los 2 ministros ahí en una intervención con el Poder Judicial y con el Ministerio Público? Absolutamente de acuerdo, no tienen nada que hacer. Ahí está la foto. Y como tú dices, le pueden dar un argumento a la defensa de Toledo. Así es, y eso sí sería terrible, porque entonces esto que puede ser una estupidez se va a convertir en una maniobra gigantesca para engañar a la opinión pública y demostrar la complicidad del gobierno con el señor Toledo, cosa que lo dejamos ahí simplemente como una interrogante para que todos ustedes, amigos, puedan pensar mientras exigimos las explicaciones del caso. Bueno, sin más,
Vamos al corte comercial y volvemos dentro de unos instantes. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Guaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rima. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario.
Es así como Petromás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional, a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petromás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petromás te enseña. Amigos, estamos de regreso en el programa. Como siempre, en el segundo bloque tenemos un invitado. Hoy día nos acompaña Roxana del Águila. Ella ha sido superintendente de Migraciones del Perú. Y tenemos varios temas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con las migraciones en estos días, que están en total vigencia. Así es. En ese sentido, creo que nos va a poder esclarecer bastante, Roxana, estos asuntos. Primero, buenas noches, Roxana. Nuestro público está expectante porque efectivamente ha habido una serie de problemas del Perú en relación hacia afuera. Vamos a empezar con lo último y quizás más objetivo, más obvio, ¿no? Es esta dificultad, quiero así señalarla, por parte del gobierno colombiano del señor Petro para decretar la expulsión de este asesino. Sergio Tarache. Sergio Tarache, ahí está su foto en la pantalla, que como todos vimos cometió un acto criminal espantoso, grosero, rociando de gasolina a su novia, a una mujer, ¿no? Creo que apellida Gómez, ¿no? Catherine Gómez. Catherine Gómez huyó, salió corriendo y parece que logró salir del país. Entonces ha sido capturado en Colombia y el gobierno peruano ha solicitado pues, que se lo expulse aquí al Perú para que rinda cuentas a la justicia. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación y buenas noches para todos. Efectivamente, una de las preocupaciones actuales es qué va a suceder con este sujeto, si va a ser traído al Perú. Ahora vamos a manejar estas dos posiciones en relación a lo que es una expulsión que está en el ámbito administrativo, básicamente en las leyes migratorias, que son similares tanto a la ley migratoria peruana como a la ley migratoria colombiana. Pero también vamos a señalar la diferencia entre lo que es una extradición que está prevista como un mecanismo de colaboración ante la posibilidad de impunidad, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos tratando situaciones en las que estamos frente a un extranjero, en este caso en particular, que debería ser enviado a Perú y que, haciendo un paréntesis, debemos señalar que las leyes de extradición, porque nosotros tenemos una ley específica además de extradición, esta ley y estas normas y acuerdos, en el caso de Perú con Colombia, surgen en el año 1979 y la actualización en el 2004, teníamos una ley migratoria distinta, bastante precaria, y esta norma que acabo de mencionar, de la extradición, no incorpora esta figura que claro, sí existe, es diferente que sí existe en la ley migratoria. Migraciones, que es la expulsión. Claro, a ver si me pregunto, o sea, un extranjero entra al Perú, burlando la frontera, los trámites correspondientes, debe ser expulsado de inmediato. A eso nos referimos. Bueno, tenemos dos tipos de sanciones en la ley migratoria. Uno que es la orden de salida del país y la otra que es la expulsión. Una orden de salida es, por ejemplo, cuando una persona ha excedido el plazo que está aquí y se resiste a retirarse del país, entonces se le emite una sanción y orden de salida que le impide volver al Perú por 5 años. Ajá. En el caso de la expulsión, ya estamos sobre la infracción de términos migratorios, por ejemplo, dar un nombre falso, o que también podría ser considerado delito, pero
Supongamos que estemos hablando de acciones que no podría haber generado en el Perú. Entrar como turista y ponerse a trabajar, por Así decir. es, claro. ¿No? Entonces, O ingresar ilegalmente. O ingresar. Entonces ahí ya cometió una infracción y se emite una resolución, y esta resolución la emite la Superintendencia Nacional de Migraciones y es ejecutada por la Policía Nacional. Así es. ¿No? Entonces esta persona se le retira del país y no puede ingresar a nuestro país en 15 años. Ahora, eso es lo que ha pasado con este delincuente en Colombia. Él ha ingresado ilegalmente, Claro, huyendo pero del estamos Perú. hablando de Colombia. Por eso, pues, pero tú decías que las normas son similares. Sí, entonces, ¿qué sucede? Aquí las autoridades, en este caso colombianas, han mostrado que han detenido a este ciudadano y luego de corroborar la identidad se han dado cuenta que el nombre que dijo y la falta de documentos que aparentemente estaba, no obedecían a información cierta. Por lo tanto, ellos quedaban expeditivos a poder emitir una resolución de expulsión y traerlo y dejarlo a las autoridades peruanas, ser recepcionado en Perú, como ya se ha venido dando casos. Mencionemos el caso de Caracol, que Colombia emitió una expulsión, lo pusieron en el aeropuerto de Bogotá, y nosotros, viajaron policías que no podían ejercer jurisdicción ahí, pero acompañaron el vuelo y fue detenido apenas. A veces lo ponen en la frontera también, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, con Oropesa, ¿no? Que en Ecuador lo pusieron en la frontera vía terrestre y las autoridades peruanas los estuvimos esperando el ingreso y fue detenido y traído y purgado y sentenciado. En Chile, con Chile también, con este delincuente que mató a esta señorita, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. También un holandés, ¿no? Sí, también sucedió. O sea, tenemos casuística suficiente para demostrar que es posible y es necesario, porque una de las bases de ambas figuras, en este caso en particular, es evitar la impunidad. Ajá. Entonces, si hay acuerdos entre países hermanos, acuerdos bilaterales, y además tenemos tratados internacionales que sabemos que son leyes supranacionales, deben ser cumplidas. Entonces, si un país está requiriendo, y no estamos hablando de temas políticos, no, estamos hablando de uno de los más crueles homicidios, que es quemar viva a una persona que sufre pues por un tema, es un feminicidio de los más crueles. Entonces, se acredita, es más, en este caso, este delincuente afirma que sí cometió el delito, lo que correspondía para facilitar, porque lo que queremos es que la justicia llegue y llegue a tiempo, ¿no es cierto? Porque ya vemos casos de extradición que pueden demorar muchos años porque son procesos de análisis, pero el homicidio es homicidio aquí y allá. Sí. Entonces no estamos en análisis, ¿no? ¿Y si se niegan a entregarlo, hay algún recurso? ¿O simplemente... No debería negarse, porque hay acuerdos. No olvidemos que los acuerdos entre países no son acuerdos de gobierno. No estamos hablando de temas políticos, acá estamos ya en normas supranacionales. Claro. Entonces aquí hay la obligatoriedad de que los países cumplan con los acuerdos para los cuales los organismos han tenido que suscribir este tipo de coordinaciones que se van a venir realizando. No hacerlo podría considerarse pues que hay una complicidad que pretende bloquear que la justicia peruana alcance y evitar el ejercicio de los derechos fundamentales a la justicia que merecen todos los padres y la sociedad peruana. Ajá. Al haber sido una ciudadana asesinada a la vista y paciencia de una manera cruel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? No se puede confundir un tema que podría ser sujeto a evaluación quizá en un tema político, aun cuando nosotros somos un país demócrata, ¿no? Y poner esta situación para decir, no, mira, lo voy a devolver a este señor, por ejemplo, a Venezuela. Un momentito, una expulsión, en este caso una expulsión, es sacarlo del país, no es dirigirlo a su país. Supongamos que tenemos a un sujeto que tenemos que expulsar porque ha cumplido condena y que es del Congo. ¿Acaso el Perú lo tiene que llevar al Congo? Lo tiene que sacar del país. Lo que sucede es que vamos a ver si el otro país lo va a recibir
Entonces se realizan coordinaciones para que también ellos a su vez impulsen. Entonces, ¿qué ha pasado? La policía colombiana, como corresponde, ha mostrado a un sujeto detenido que sabe que está siendo pedido por la Policía Nacional de Perú, pero además también que figuraba en Interpol. Hablar de un proceso de extradición es justamente eso, un proceso que amerita una serie de situaciones que si quieren llevarlo a ese extremo, lo que estamos buscando es estamos tratando de buscar la demora, la impunidad, el ataque, porque para nosotros, los peruanos, bueno, voy a hablar a título personal, este es un ataque a nuestra seguridad, a nuestra justicia, es un ataque y es una falta de cumplimiento a estas normas supranacionales que se han suscrito para evitar la impunidad. Pretender llevarlo a su país de origen, que no le obliga al país, más aún cuando hay un pedido por un homicidio desastroso, entonces ya no estamos hablando del Estado, estamos hablando de una figura aplicada por el gobierno, y yo supongo que el Estado colombiano, la República Colombiana, debe tener también instituciones autónomas que deberán estar seguramente presionando que se cumplan por ese tipo de acuerdos y tratados para poder hacer que este sujeto tenga que rendirle cuentas a la justicia y sea sentenciado como en el Perú, claro, por supuesto, y estamos viendo que una acción administrativa que se pudo solucionar en menos de 24 horas, sí, claro, como hicimos en otras medidas, y además lo hemos hecho con países hermanos, o sea, lo hemos hecho con Colombia, lo hemos hecho con Ecuador, lo hemos hecho con Bolivia, Chile, con Bolivia, lo hemos hecho con una serie de países. Entonces, mirar esta figura administrativa que no estaba contemplada cuando sacaron las leyes de extradición, significa, y por lo tanto es una forma administrativa rápida de colaboración, está siendo irrumpida, está siendo distorsionada con la finalidad yo creo que a los demócratas, no creo ser la única que piensa así, es mostrar un poderío totalmente equivocado, porque acá no se puede confundir un tema político con un tema de criminalidad, y que para eso tienen los acuerdos, porque temas políticos no permite la extradición. Claro, es otra cosa. ¿No? Y mucho menos la expulsión. Sí, claro, ¿no? menos, claro. Entonces, aquí estamos frente a una situación sui generis, desastrosa, porque esto significaría para los países que tanto están haciendo y las organizaciones internacionales de los derechos humanos que están han manifestado una serie de opiniones. Bueno, esta es una situación que nos muestra que aquí estamos acorralándonos para no poder ejercer nuestros derechos soberanos sobre este tipo de acciones, ¿no? Así es. Ahora, Roxana, lo que sucede en el mundo es una serie de crisis migratorias en estos tiempos, no solamente en América Latina. Y dentro de ese marco de crisis migratoria, de que van venezolanos para un lado, colombianos y qué sé yo, sucede también esta emergencia de delitos y de gente de mal vivir que aprovecha de trasladarse junto con otra gente que por sus necesidades personales y buscando superación también migra a otros países, una migración sana y ordenada. Pero también se está dando ahora simultáneamente un problema en la frontera sur con Chile, ¿no? Que los chilenos han puesto medidas duras con los migrantes venezolanos, y tenemos una cantidad de venezolanos y haitianos que están en la frontera con el Perú. ¿Cuál es la solución para eso? A ver, una política migratoria nacional impacta no solamente sus fronteras, impacta en el mundo. De tal manera que nosotros en el año 2016, Perú era un corredor de la migración venezolana que se dirigía hacia Argentina, hacia Chile básicamente. Sin embargo, ellos cierran sus fronteras. ¿Por qué decimos cierran su frontera? Porque emiten nuevas normas donde empiezan a limitar el ingreso de estos ciudadanos, exigiéndoles visas, exigiéndoles una serie de condiciones que era imposible quizás para muchos cumplirlas. Entonces, sin embargo, en simultáneo, Perú emite normas como el permiso temporal de permanencia, que lo que hace es
pretender regularizar. Y eso tiene también un sentido que no es tan malo, ¿ah? Y claro, la gente diría, pero ¿cómo no va a ser malo? Porque es peor. En el año 2016 ya teníamos 20.000 ciudadanos venezolanos aquí, que nadie sabía quiénes eran ni dónde estaban. Entonces es peor que no sea. Entonces eso es peor porque tú no sabes ya quiénes son los que están a tu costado. Por lo menos cénsalo. Claro, entonces, pero se emite una primera medida que tenía como finalidad no regularizar su estadía, no otorgarle residencia. Hay una situación distinta porque un residente con unos años ya puede solicitar incluso la ciudadanía. Ajá. En este caso particular no era posible, era un mecanismo que se emite y que es copiado en 8 países, por cierto, porque fuimos nosotros los primeros, los creativos e innovadores para evitar otorgarle residencia y en ese periodo analizar quiénes eran, ¿no? Claro. Y por supuesto muchos de ellos han sido expulsados más de cerca de 6.000 ciudadanos venezolanos, en este caso en particular, que encontrábamos una serie de infracciones migratorias. Pero, ¿qué ha sucedido, no? Estas normas han ido emitiéndose luego una segunda, porque ya no es con la finalidad económica, ¿no? Yo voy a tener un mayor ingreso, me voy a Estados Unidos, el país, las oportunidades, sino decir, oye, yo tengo que estar donde pueda vivir, sea como fuera, porque mi país, porque esa es la y yo no lo digo, lo han Sí, es verdad. lo han dicho en diferentes, lo han declarado como declaración jurada incluso, ante la Cancillería y ante Migraciones, que la razón de ellos no era básicamente la figura de refugio, sino Claro. que esa ha sido la última salida para mantenerse en el Perú, ¿no? Ser solicitante, y la Cancillería, hasta donde yo recuerdo cuando estaba como superintendente, habían 600.000 pedidos y la evaluación es una evaluación rigurosa que toma un tiempo. Pero ya estábamos sobre una situación donde se habían emitido 3 permisos temporales de permanencia, que significó, y es comprensible, que primero vengan los padres o los hijos, los padres, y luego aparezcan los niños, al grado que en la última exigencia de visa, cuando ya se iba a dar inicio a la visa, que se adelanta con el gobierno de Vizcarra y no termina en diciembre, sino termina en octubre de 2018, se aparezcan en la frontera 16.000 ciudadanos venezolanos. Sí. Y también recordemos que Ecuador planteó una medida humanitaria, Sí. que era traerlos buses de Ecuador, de Colombia, hacia la frontera de Sí, Perú. sí, sí, sí. O sea, una enorme generosidad que pudimos ver para que eviten caminar pues. hasta Perú. Sí. Y eso también. Lo trasladaban en ómnibus. Sí. Pero lo cierto es que, de acuerdo a nuestras capacidades estadísticas, teníamos el 30% de menores de edad. Y había muchos menores de edad que venían con menores de edad, porque eran sus hijos. Sí, pues. ¿No? Entonces, hay una situación donde tuvo que estar presente la Defensoría, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio... O sea, una serie de ministerios para poder recepcionar al niño que no venía acompañado, o venía con el vecino, y era una situación desastrosa. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos viendo lo de Chile? Chile emitió normas bastante rigurosas ya desde el año 2018, ¿no? 17, 18, entonces ya Perú, de ser un corredor, se convierte en un destino. Y entonces de 20.000 ciudadanos venezolanos que habían permanecido en el Perú, empezamos a tener 100.000, luego casi 500.000, y la última norma, que fue la que se emite en el gobierno del señor PPK, esta norma, a diferencia de las otras, no tenía como finalidad regularizar los que estaban acá, sino promover la llegada. Porque esta norma dice a todos aquellos que vengan hasta el fin del 2018. Entonces vimos cómo llega un número bastante importante, y claro, no vienen de paseo. No vienen de paseo. Uno los veía. En ese momento, en el 2018, estudios daban a conocer que la población venezolana había perdido 10 kilos de peso. Y además, lo que pudimos
Doctor, usted ha estado Sí, en fronteras en esta oportunidad, o sea, no es algo que yo lo aprecie. Sí, era terrible, sí. ¿No? Entonces, criaturas en una situación de enfermedad desastrosa que tenían que ser vacunados antes de entrar al Perú. Entonces, toda esa situación que hemos vivido y que hemos estado nosotros como autoridades directamente en las fronteras, teníamos además 30 inspectores funcionando a la vez 24 horas, en tanto Ecuador tenía 9, ¿no? Entonces se generaba un cuello de botella bastante importante. Y claro, había también y existe una necesidad de revisar la política nacional migratoria aprobada en el año 2017, que también se aprueba posteriormente a la ley de migraciones, el decreto legislativo 1350, porque no contempla la inserción tal como se debería, porque hay que tomar en consideración que la primera llegada de venezolanos a nuestro país, estos ciudadanos eran profesionales. Sí, claro, no, las primeras... 80% entre 20 y 45 años. Las primeras oleadas eran gente que, claro, que no tenían oportunidades allá. Que no tenían oportunidades, pero que son carreras que no existen en nuestro país o que hay muy poco, ¿no? Médicos, hemos tenido en la pandemia. Estas personas, más de 19.000 profesionales de la salud, dentro de ellos 5.000 médicos, trabajaron a la par y murieron también con el tema del COVID, ¿no? Y tenemos también, pues, ingenieros que saben, que conocen, porque nosotros tomábamos 66 preguntas antes de darle una cita, de tal manera que nuestra base de datos llegamos a tener 2.200 millones de datos digitales, que podíamos hacer una trazabilidad desde un aspecto sociodemográfico, y podíamos conocer, por ejemplo, que tenían prácticas en cauzar los ríos. O en este caso yo pienso, de pronto no soy experta, pero pienso yo que hubieran podido aportar también en trabajar estos temas, estos fenómenos climáticos que tanto daño nos está haciendo y tantas poblaciones están sufriendo. Entonces, estas cosas que no son una cosa extraordinaria, que se vienen dando ya con cierta frecuencia, deberíamos aprovechar esos talentos humanos para poder hacer una política. Esa es una migración positiva, pues, ¿no? Que lamentablemente al no distinguir y cuando viene la luz no se sabe. Pero yo quería preguntarte, el tiempo es tirano, tú sabes, aquí en la radio y la televisión, y preguntarte, ¿por qué hay tanto malestar de los peruanos ahora con la expedición de los pasaportes y con el maltrato que hay en unas dependencias de la cual tú fuiste hace ya, estoy hablando, años atrás, cuando no ingresó Toledo, eso hay que decirlo con toda claridad? ¿Por qué se ha deteriorado tanto la institución y por qué tanto problema con los pasaportes y demás? Las citas y todo Ya, bueno, primero que todo yo quiero agradecer mucho esta pregunta, porque alguna vez me la hicieron, pero no habían sucedido los hechos posteriores. Nosotros tuvimos oportunidad de advertir esta situación. Cuando estuve en migraciones, teníamos entregábamos a raíz del COVID 300 pasaportes al día, o sea, nada, ¿no? Cuando Estados Unidos determina que va a vacunar extranjeros, de pronto en el aeropuerto de 30 pasaportes al día se incrementaron a 400 pasaportes al día. Y de 300 pasaportes en todo el país empezamos a entregar 4.000. Pero ¿cómo entregamos a 4.000? Porque sencillamente en el año 2019 se inicia un proceso con la OASI, con los términos de referencia aprobados, que no los aprobamos nosotros en mi gestión, por si acaso. Esos términos de referencia sirvieron para poder emitir, y la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil de las Naciones Unidas, es decir, el ente rector técnico que nos audita, verifica la existencia de más proveedores. Esta institución nos había previsto, o sea, había otorgado al ganador, y en el periodo del COVID nosotros ya habíamos suscrito el contrato, es decir, nosotros hemos recibido los pasaportes, porque hubieron inexactitudes, lamentablemente, con un ánimo de dejar a nuestra gestión mal parada, que recibimos en el año 2020, a fines de 2020 hasta 2021. Es decir, recibimos 700.000, y si sumamos a todo lo que no habíamos vendido porque había estado cerrado, ¿no?, los vuelos humanitarios, vuelos aéreos, es decir, teníamos una cantidad tan elevada
que cuando llega ese periodo de 4.000, hacía la demanda enorme, porque ustedes recordarán antes de eso, el mismo día, en una hora o menos de una hora, todos tenían su pasaporte y se iban. Es verdad. Y además, discúlpame que no quiera hacer propaganda, pero teníamos 38 ISOs, además habíamos ganado el premio nacional, que es la máxima premiación a nivel ¿Y qué ha nacional. pasado ahora entonces? Entonces, ¿qué sucede? Cuando salgo, teníamos ya un proceso para la adquisición de los pasaportes, porque nosotros en junio empezamos a emitir 24 horas al día, y con la cita en línea era el salvoconducto, porque estábamos en toque de queda y las personas podían irse con ese salvoconducto a obtener su pasaporte. Salgo. A los 2 días, un proveedor que siempre había sido aquel que había vendido el pasaporte mecanizado, nos bloquea porque emite un documento por escrito, o sea, no estoy haciendo comentarios sin sustento, donde dice que los pasaportes, esos términos de referencia habían sido dirigidos. La entonces superintendente, Marta Cecilia Silvestre Casas, determina la no continuidad de ese proceso que se había iniciado, no hace compra y recién inicia otra vez el proceso de estudio de mercado que ya se había terminado en noviembre. ¿Pero para qué? Para que ese proveedor, porque sácalo con los mismos términos de referencia, vaya a la OCE, impugne y se vaya a la OCE para ver si estaban dirigidos esos términos de referencia, y se demora 2 meses más. Entonces sale en enero del 2022 diciendo que no está dirigido, pero tampoco hacen compra directa. Se esperan a firmar el contrato para que reciban los pasaportes en mayo, junio, cuando ya no existían pasaportes en el país. Y lo más grave, sale y dice ante el Congreso que estaban debidamente abastecidos. Luego ya conocemos la historia del anterior superintendente, y eso no se ha solucionado, y hasta la fecha vemos hay un problema muy serio. Sí, mira, en realidad este es un tema que podríamos tratarlo con mayor amplitud, pero tú sabes que el tiempo es tirano, ya llegó a su fin, nos están haciendo las señas para concluir. Queremos agradecerte mucho, Roxana, tu participación ha sido muy ilustrativa, yo espero que así lo hayan entendido todos los amigos, te agradecemos tu presencia, ¿no? Por cierto, y yo quería simplemente decirles a todos ustedes que le agradecemos su seguimiento a su programa, y decirles que nos pueden seguir también todas las veces a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, a través de Twitter, Instagram y demás, y así también como en el canal CRTV que se hace por YouTube. Simplemente decirle muy buenas noches, Luciano. Muchas gracias, será hasta el próximo sábado. Nos vemos pues el próximo sábado. Y muchas gracias, Roxana. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.